Buenas compañeros, noveno semestre, vamos a trabajar con ustedes a lo largo de este semestre. ¿Sí? Los temas que vamos a trabajar son fundamentalmente, ¿sí?, temas de los sueños, temas del yo en el narcisismo y temas de lo del inconsciente y la represión. La manera en que vamos a trabajar este semestre, pues ya se dieron cuenta ustedes, es a través de una plataforma digital, Teams, que ustedes utilizarán y que a través de ella vamos a estar trabajando en nuestros cursos de manera no presencial, a remoto o a distancia, como ustedes quieran llamarles. Ya saben, ya me conocen, me voy a presentar con ustedes en la clase en psicología. Por lo pronto les digo que iniciamos el calendario de trabajo, los temas que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Como les mencionaba, son sueños, el yo en el narcisismo, inconsciente y represión, y ahora mismo vamos a iniciar con el tema de los sueños. Vamos a trabajar fundamentalmente el capítulo 7 de la interpretación de los sueños en este curso de metapsicología. Esta temática se llama metapsicología de los sueños, donde vamos a tratar de encontrar cuál es el sentido que hay detrás de las manifestaciones diferentes, clínicas, que serían los sueños, los síntomas, los actos fallidos, es decir, el comportamiento del sujeto en términos generales. Para tal efecto vamos a trabajar, como les decía, el capítulo 7. Este capítulo 7 lo vamos a hacer prácticamente en distintos videos que nosotros los vamos a filmar, se los haremos llegar a ustedes a través de una liga en donde ustedes accederán a una plataforma digital donde estarán colgados para que ustedes los revisten en el tiempo y en la forma en que ustedes crean más convenientes de acuerdo a sus posibilidades. Posteriormente, este trabajo, ¿sí?, de la lectura del material, la revisión de los videos, la concretaremos en una clase en sincronía que tendríamos precisamente los jueves, como lo tenemos programado en nuestra empresa. Por lo pronto vamos a ver el libro de la interpretación de los sueños para, ¿sí?, revisar el material de la metapsicología del sueño. Lo que vamos a hacer ahora mismo es trabajar con el primer parágrafo del capítulo 7 sobre la psicología de los procesos oníricos, particularmente el olvido del sueño. Sin embargo, previo a llegar a esto, me gustaría hacer una síntesis breve y apretada de lo que es el libro de la interpretación de los sueños para que tengamos un poquito de contexto sobre lo que vamos a trabajar en esta parte de la clase. Iniciaríamos el libro de la interpretación de los sueños, está publicado en 1900, ¿sí? Freud lo termina 3 meses antes de 1900, pero se espera para que su edición vea la luz con el nuevo siglo, con el siglo XX. La interpretación de los sueños se llama la interpretación de los sueños, la Traumdeutung, que también pudiéramos traducir como la significación de los sueños. ¿Sí? Cuando hablamos de la Traumdeutung, Traum en alemán puede significar interpretar o puede significar, también se puede traducir como significación. En ese sentido, el texto de la interpretación de los sueños puede ser la significación de los sueños, la interpretación de los sueños. Indistintamente, lo conocemos más comúnmente por la interpretación de los sueños. Este libro está compuesto de 7 capítulos. 7 capítulos, ¿sí?, que va obviamente desde el inicio hasta este capítulo que estamos viendo sobre la psicología de los procesos oníricos. Podrían decir que tautología pues empieza con el 1 y termina con el 7. Sí, sin embargo, quisiera hacer una acotación. El primer capítulo de la interpretación de los sueños, que se llama Fuentes y Materiales de la bibliografía sobre el sueño, no es más que una serie de recomendaciones, de investigación sobre los distintos autores que han dicho algo sobre el sueño desde la Grecia clásica hasta el año de 1900 o 1890. En ese sentido, ¿sí?, las fuentes, los materiales, las investigaciones que se han hecho sobre los sueños están contenidos hasta el momento en el capítulo 1, una especie de estado del arte de los sueños. Sin embargo, tendremos que decirlo, ¿sí?, ahí no vamos a aprender mucho, al menos psicoanalíticamente, del sueño. Podríamos decir, siendo un tanto atrevidos, que la interpretación de los sueños en el sentido estrictamente psicoanalítico empieza el capítulo 2.
Así que si quieren obviarse todo el capítulo 1, no perderían gran cosa. Ahora sí, el capítulo 2, que se llama la interpretación o el método de interpretación, es donde Freud propone por primera ocasión la manera de abordar un sueño, ¿sí? Y hoy plantea un sueño paradigmático, un sueño muy clásico, icónico, que se llama la inyección de Irma. En este capítulo, Freud hace un análisis fragmentado de todas las partes del sueño, y este modelo de la fragmentación para luego hacer una síntesis es lo que le da sentido al psicoanálisis. Acuérdense que psicoanálisis viene o análisis viene de separación para poder analizar las partes por separado que componen un elemento y poder posteriormente analizar cómo funcionan en conjunto, es decir, hacer una síntesis. El capítulo 2 de la interpretación de los sueños, el método de interpretación, lleva o va encaminado a esto, a plantear el método psicoanalítico. El capítulo 3, que le llama el capítulo de los sueños infantiles, es una propuesta un tanto confusa, un tanto cuestionable del mismo Freud, en donde Freud propone que los sueños de los niños no están distorsionados porque todavía no se ha acentuado la censura psíquica. Que los sueños de los adultos son sueños desfigurados, sueños que de alguna manera necesitan una interpretación, a diferencia de los niños en donde no hay interpretación, sería directa. Lo que el niño dice es lo que tendríamos que entender. Obviamente, psicoanalistas infantiles, Melanie Klein, François Dolto, Mauro Manoni, Silvia Lechman dirán que los sueños infantiles también tienen interpretación. Ahí lo dejamos a cuestionar. El capítulo 4 que ustedes revisaron seguramente cuando estuvieron en quinto semestre se llama la deformación onírica, donde Freud propone precisamente la constitución del sueño, el contenido manifiesto de las ideas latentes. Se acordarán ustedes el esquema de la hamburguesa. El capítulo 5, que sería fuente y materiales de los sueños, es donde Freud plantea qué puede producir un sueño: cuestiones internas, cuestiones externas, deseos del pasado, deseos infantiles. Por el capítulo 6 es donde Freud va a plantear el trabajo del sueño, donde establece los 4 mecanismos fundamentales, pilares en la elaboración onírica, que sería condensación, desplazamiento, figurabilidad y simbolismo. Para llegar al capítulo 7, que vamos a trabajar en este curso. Por lo pronto, vamos a ver la psicología de los procesos oníricos y el parágrafo número 1, o el parágrafo A, el olvido del sueño. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar en esta primera clase. ¿Sí? La siguiente clase vamos a ver el artículo de la regresión, en la tercera sobre la satisfacción de deseo, en la cuarta el despertar en el sueño y el sueño de angustia, en la quinta proceso primario y proceso secundario en la represión en el sueño. Y con esto cerraríamos la primera fase de la metapsicología del sueño. Entonces vamos a trabajar, precisamente salgo de cuadro y vamos a trabajar sobre el capítulo 7, sobre la psicología de los procesos oníricos. Muy bien. Iniciamos precisamente con este capítulo. Y lo que nos viene a plantear Freud previo a entrar al parágrafo número A, la psicología, el olvido del sueño, nos hace una entradilla para plantearnos lo siguiente. Dice, el sueño paradigmático, ¿sí? Un sueño que va a contar precisamente y va a tomar como punto de partida para explicar lo que es el deseo. Un sueño paradigmático, soñado, escuchado y resoñado mediante cierta transferencia. Una paciente le va y le cuenta este sueño a Freud, que ella escuchó a su vez en una conferencia sobre el sueño. El sueño consiste en lo siguiente: un padre asiste a su hijo moribundo, tras esta enfermedad el niño fallece, tras la muerte, ¿sí? Tras el velorio, ya en el velorio, ¿sí? El padre, cansado de atender a todas las personas que van al funeral, ¿sí? Tras la muerte se retira a descansar a una habitación contigua de la casa donde estaba el velorio. Deja abierta la puerta donde yace el cuerpo. Cuando va a acostarse, el cuerpo obviamente entre velones la mortaja, ¿no? Se queda preocupado porque el cuerpo se va a quedar solo, él muy agotado. Sin embargo, hay un anciano que le dice que él se encarga de la vigilancia, que se vaya a dormir tranquilo. Lo hace, dice, y luego de dormir algunas horas, el padre sueña que, este es el sueño, su hijo está de pie junto a su cama, le toma el brazo y le susurra un reproche. Padre, entonces ¿no ves que me abrazo? ¿No ves que ardo?
Y entonces ese es el sueño, el hombre despierta, voltea a donde está el hijo fallecido, donde está el hijo muerto, y se da cuenta de que uno de los velones, efectivamente, como él pensaba que podía pasar, se había caído y estaba quemando el cuerpo de él. Se despierta a partir del resplandor en la habitación contigua, encuentra al anciano dormido y la mortaja del cadáver quemado por una vela que había caído encima. ¿Cómo vamos a explicar esto? Si el sueño es una realización de deseo, ¿cómo explicar este tipo de situaciones? Dice Freud, muy probablemente la vela que se cae estaba produciendo una llama y esto un resplandor. Fuerte resplandor dio sobre los ojos del padre, ¿sí?, que se había dormido con la preocupación de que el hijo, ¿sí?, la mortaja se fuera a quemar, ¿sí?, por alguna circunstancia. Se duerme con una idea de vigilancia y de preocupación. El contenido del sueño está sobredeterminado, dice Freud, está condicionado por varias ideas o varios elementos. Dice, elementos que en la vida cotidiana, en la vida real, son importantes para el padre. Seguramente, cuando el niño estaba enfermo, ¿sí?, en convalecencia, tenía fiebre, y esto hacía que el padre viera cómo se quemaba, y que el niño quizás dijera que no ves que ardo, no ves que me estoy quemando. Expresión muy probablemente cuando se producía la fiebre. Este sueño, dice Freud, no escapa a un cumplimiento de deseo. Es decir, no es que quiera ver muerto al hijo, ¿no?, o que el hijo quiera que se esté quemando. El niño en el sueño se comporta como si estuviera vivo, quizás ahí esté el deseo. Al mismo dice al padre que arde. El padre prolonga por un momento en su dormir, con que no despierta por el resplandor. Además del dormir se establece o se satisface el deseo de que el hijo esté vivo. Con el sueño se prolonga la vida del hijo y esa sería la realización del deseo. Sin embargo, Freud aquí mismo, capítulo 7, el capítulo quizás más potente en metapsicología en los primeros 14 años de psicoanálisis, plantea con honestidad y honradez: la teoría del sueño está en construcción. Aparecerán nuevos supuestos de aparato psíquico y de juegos de fuerza que en él actuarán. Eso será más tarde cuando Freud vaya elaborando a partir del sueño su teoría, o del capítulo 7 su teoría sobre la metapsicología psicoanalítica. Dice, el carácter del sueño, ¿sí?, dice, el carácter del sueño está mutilado por la infidelidad de la memoria, quizás ha perdido lo más significativo. El sueño se nos presenta como un sueño lagunoso, refleja lo soñado de un material que se falsea y que es infiel a partir del olvido. Dos advertencias, dice, en los elementos ínfimos o inciertos se conserva el sentido y mayor nitidez. Lo trivial y lo indiferente permiten una segunda hilación de pensamientos a contenido. Tratamos el sueño como un texto sagrado, lo que para otros sería algo improvisado. En esta última parte, y con esto cerraríamos esta introducción, Freud dice, sí es cierto, el sueño va a estar lagunoso, va a estar falseado. Sin embargo, lo que nos importa es lo que el sujeto piensa del sueño, a pesar de que se reconozca como falso o como lagunoso. Lo vamos a ver precisamente en la parte del olvido del sueño que tenemos para esta ocasión. Lo primero que va a plantear Freud es que el sueño está determinado, o hay un determinismo en el sueño. Dice, el determinismo psíquico, dice, en lo psicológico no hay nada de arbitrario, es decir, siempre en lo más trivial, en lo poco importante, hay un sentido y un significado que subyace a esto que pensamos que a veces es poco importante o es trivial. Y siempre un segundo itinerario de pensamientos toma el comando y a partir de ahí poder entender el sentido oculto. Como se dan cuenta, aquí nos anticipa lo que sería precisamente el modelo de la asociación libre. Dicen, los enlaces asociativos con los contenidos sirven de sustitutos a otros. Ese es el sentido de algunos sueños confusos. Se le pide al paciente, cuando el sueño está confuso, que no lo entendemos, se le pide al paciente que lo repita, ¿sí?,
y nosotros nos anoticiamos de los cambios en la narración. En estos cambios que el paciente hace de primera versión del sueño a la segunda versión del sueño, los podemos considerar como puntos débiles en donde se disfraza el sueño. Ahí puede iniciar la interpretación de los sueños. Es decir, si un paciente me cuenta un sueño que yo no entiendo, ¿sí?, muy probablemente le pediré que lo repita, y donde yo crea que hay inflexiones de voz, donde me cambia el discurso, entonces yo le pregunto al paciente precisamente, ¿sí?, qué piensa a partir de ahí, y sigo esas oscilaciones de pensamiento para, ¿sí?, que podamos buscar la interpretación del sueño. Nos vamos a dar cuenta precisamente que el olvido del sueño, las lagunas, ¿sí?, lo contradictorio del sueño obedece a una fuerza interna que llamamos censura onírica o resistencia. Dice, dudas, lagunas y fragmentos en el sueño son el retorno de la censura onírica, de la resistencia a la irrupción, ¿sí?, de los pensamientos oníricos en la conciencia. Acuérdense que algo que fue reprimido en el pasado porque fue doloroso, cuando nosotros lo traemos al presente, lo más probable es que sí, tenga las mismas dificultades para hacerse presente, porque produce el mismo placer, el mismo displacer que produjo en el pasado. Dice, cuando se duda de un pensamiento, este ha de pensarse como proscrito por la resistencia, es decir, algo no debe llegar a la conciencia porque es doloroso, y entonces el propio sujeto se resiste. El psicoanálisis sostiene, una de las reglas reza, todo lo que perturba la persecución del trabajo analítico es una resistencia. Mientras el sujeto siga hablando, mientras el sujeto siga asociando libremente, ¿sí?, le podemos llamar que es un discurso resistencial, pero en realidad el sujeto sigue trabajando, la resistencia forma parte del proceso analítico. Por lo tanto, tendríamos que decir que la única resistencia en un sentido estricto y último sería que el paciente deje de ir a análisis o que ya no acuda con nosotros. Así, todo lo que perturbe el proceso, la persecución del trabajo analítico es una resistencia. El olvido del sueño ha de explicarse a partir del poder de la censura onírica. Todo lo que el olvido carcomió en el contenido puede ser rescatado más tarde, en el análisis, a partir de un solo jirón, a partir de una sola asociación, se puede reconstruir el sentido del sueño. Y vamos a ver aquí un ejemplito de un sueño. Vamos a utilizar el pizarrón. Como se nos está alargando un poquito este video, vamos a hacerlo en dos partes. Entonces, el sueño que es un sueño simpático, un sueño que Freud analiza a una paciente, que la paciente tenemos que deducir por la información, que está en una situación resistencial o en una transferencia negativa. Dice el ejemplo, sin duda, un ejemplo de duda e incertidumbre. Dice la paciente escéptica. Dice Freud que esa paciente había llegado con él porque en un momento determinado leyó algo sobre el chiste y su relación con el inconsciente, sobre la psicopatología de la vida cotidiana. Este sueño es añadido años después de la edición original. Dice, la paciente escéptica ciertas personas le cuentan algo sobre un libro consagrado al chiste y lo alaba mucho. Se menciona algo acerca de un canal, quizás otro libro, no sabe decirlo. Esto está totalmente oscuro. Sin duda la palabra canal se sustrae a la interpretación, es decir, cae sobre el poder de la resistencia. A la soñante no se le ocurre nada con respecto a la palabra canal. Termina la sesión y se va al día siguiente, acuérdense que Freud atendía a diario, sí cuenta un chiste que había oído contar. En un barco que navega de Dover a Calais, conservan un escritor con un inglés, quien en cierto contexto dice, de lo sublime a lo ridículo solamente hay un paso, dice el inglés. El escritor francés contesta, ¿sí? Sí, el paso de Calais o de Calais. Ese es el sueño y el sentido oculto. Dice, el sentido oculto. Francia, obviamente, el escritor francés le dice al inglés,
de lo sublime de Francia a lo ridículo solamente hay un paso. El paso de Calais, que es la parte, Calais, es la parte más cercana, ¿sí?, de Francia a la costa de Inglaterra, y Dover es el puerto que está en la costa de Inglaterra. Entonces son los lugares más cercanos. Dice entonces, el sentido oculto: Francia es sublime, Inglaterra es ridícula. El paso de Calais es justamente el Canal de la Mancha. Esta ocurrencia tiene que ver con el sueño. El sentido del sueño tiene que ver con el escepticismo de la paciente ante la interpretación que podría estar haciendo Freud sobre su propia problemática de origen sexual. La resistencia es el fundamento del sueño. El olvido hace que siempre la interpretación, y por lo tanto se puede encontrar el desvelamiento del sueño. De Francia a Inglaterra solamente hay un paso. De lo sublime a lo ridículo solamente hay un paso. Del chiste a la sexualidad solamente hay un paso. Vamos a poner un ejemplito. Este ejemplo lo vamos a poner así rápidamente, ¿sí? Aquí tenemos a la paciente en una transferencia negativa, en una resistencia clara. La paciente había escuchado el artículo de Freud, el chiste, ¿sí?, y los actos fallidos, con lo que estaba muy contenta porque era por lo que había ido a buscar a Freud. Sin embargo, Freud mismo también plantea por ese entonces la teoría de la sexualidad, donde ya no hubo tanto acuerdo de la paciente con el mismo Freud. En ese sentido, ¿sí?, podemos decir que la transferencia negativa y la resistencia tienen que ver con esta desaveniencia que hay con Freud en cuanto a lo que sí le gustaba el chiste y por otro lado la sexualidad. La paciente, ¿sí?, entonces en un momento resistencial, ¿sí?, asocia de lo sublime a lo ridículo, asocia la palabra canal, ¿sí?, pero no sabe nada de esto, ¿no? En una segunda asociación aparece de lo sublime a lo ridículo solamente hay un paso. El paso de Calais, que sería la parte más cercana de Francia a Inglaterra. Freud interpreta entonces que de lo sublime a lo ridículo el paso de Calais, ¿sí?, nos lleva a pensar precisamente en el canal de la Mancha, que es precisamente como los ingleses nombran al paso de Calais. Si se dan cuenta, entonces, lo olvidado es el paso de Calais, ¿sí?, que implicaría ir de lo sublime a lo ridículo, ¿sí?, y que estaría diciéndonos con Freud que no está de acuerdo con la sexualidad y que se ensucia la inocencia de los niños, aunque sí está de acuerdo con el chiste y su relación con el inconsciente. Por eso podríamos sintetizar aquí en lo que mencionábamos en nuestra última lámina, ¿sí?, que hacíamos como remate. De Francia a Inglaterra solo hay un paso, el paso de Calais. De lo sublime a lo ridículo solo hay un paso, la sexualidad. Del chiste a la sexualidad solamente hay un paso, el psicoanálisis. Vamos a suspender por lo pronto y vamos a hacer la segunda parte de este video. Nos salió un poquito larguito por la introducción, pero continuamos hoy un ratito.